Hola, soy Alejandro Valencia y vamos a aprender en este video cómo se escribe adecuadamente la sección de resumen en un artículo, en un trabajo de investigación. Los invito a ver los demás videos de esta serie que se llama Tips prácticos para elaboración de componentes de investigación. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para escribir el resumen? Primero, normalmente tiene una extensión entre 200 y 250 palabras. Siempre debemos corroborar esto con el formato y exigencias de cada una de las revistas o trabajos que estemos presentando. En ingeniería es muy usual, por ejemplo, que se puedan dar resúmenes de 100 palabras en revistas de IEEE. Es muy importante que tengamos claro que el resumen es esa descripción autónoma, que la persona no tenga que leer todo el documento para entender de qué trata el texto. Normalmente se debe hacer con un solo párrafo o máximo dos. ¿Por qué con un solo párrafo? Para que sea conciso y también sea de fácil lectura. En este sentido, el resumen es la oportunidad para que mostremos el potencial de nuestra investigación, porque después del título es lo primero que va a leer un lector, lo primero que va a leer un revisor, lo primero que nos va a leer el tutor, el editor. Entonces, desde esa perspectiva, esforcémonos por un buen resumen, por vender bien el contenido de nuestra investigación. Por eso, el resumen tiene normalmente aspectos muy puntuales y cuáles son los aspectos diferentes que logré encontrar en mi investigación, qué es lo nuevo que estoy aportando o qué es lo que encontré no esperaba encontrar, y es ahí donde puedo sacar esos elementos que deben ir en el resumen. Normalmente entonces debo resaltar esas cifras nuevas o interesantes, esos nuevos hallazgos, esas dinámicas que descubrí o que propongo. Por eso se dice que el resumen debe ser impactante, llamativo y contener todos los elementos. ¿Qué elementos debe tener un resumen? Entonces debe empezar por la importancia del tema. ¿Por qué se hizo? ¿Cierto? Entonces muestro mi tema es importante, cuál es la problemática que seleccioné, por qué es un tema del cual vale la pena hacer una investigación. Y dado esa importancia del tema, lo conecto con el objetivo general. Entonces planteo, el objetivo de esta investigación es, y planteo entonces el elemento diferenciador y ese mapa de rutas de lo que fue mi investigación. Entonces ya el por qué, el qué hice, que es el objetivo, y el cómo lo hice, la metodología de la investigación. Ese es el paso a paso y debe tener los elementos puntuales, donde yo diga el tipo de investigación, el número de personas que participaron, o si no son personas, sino que hice una revisión de literatura, el número de documentos que consulté, el número de observaciones, de entrevistas que realicé y el tipo de análisis que lleve a cabo. Entonces, si es desde lo cuantitativo, ecuaciones estructurales, por ejemplo, desde lo cualitativo, puedo decir que hice un análisis con un software especializado y que hice una categorización. Ya cada uno tiene esas particularidades, pero debe ser muy conciso, en máximo 3 renglones. Posteriormente paso a qué obtuve, esos principales hallazgos, esas situaciones nuevas a las que me enfrenté. Aquí puedo resaltar cifras, variables, factores, esas cosas nuevas. Y finalmente la conclusión más importante, ese elemento que no sabíamos antes de hacer esta investigación. Vamos a ver varios ejemplos. Uno con una investigación práctica aplicada, recogiendo datos desde las personas, otro desde una revisión de literatura y el tercero desde una bibliometría. El primero es de un artículo real publicado en una revista Q1 que publiqué con algunos colegas. Se llama Propuesta de modelo de aceptación de herramientas de e-learning entre estudiantes universitarios de países en vías de desarrollo. Empezamos entonces con qué? Con el por qué, la importancia del tema. Aquí hablamos entonces, la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje ha generado nuevos desafíos para los procesos administrativos y académicos en las instituciones educativas. Muestro entonces de forma muy breve por qué es importante y conecto con lo que se hizo. El objetivo general. Este artículo propone un modelo de aceptación de herramientas de aprendizaje electrónico, que fue lo que hicimos, lo llamamos el TAM, con el propósito de, y empieza el objetivo en infinitivo, examinar el nivel de aceptación y los factores críticos de, y ahí describo qué fue lo que hice. Luego, ¿cómo lo hice? La metodología. Y lo digo explícitamente, la metodología consistió en la aplicación de un cuestionario autoadministrado. ¿A cuántas personas? 1032. ¿De dónde? De 3 diferentes instituciones de educación superior. ¿En qué lugar geográfico? En Colombia. ¿Qué análisis hice? Desarrollé un análisis factorial confirmatorio. ¿Con qué propósito? Para mirar la relación entre el conjunto de variables y todo el insumo para el modelo. Miremos qué sigue después. Ya hice el cómo, ahora qué obtuve, los principales hallazgos. ¿Y qué resalto acá? Aquí resalté, los resultados confirman una fuente de relación entre la utilidad percibida, la preparación del instructor y la autonomía de aprendizaje.
Entonces miren que resalto elementos muy puntuales, en este caso variables. Y se concluye que, observen que cada elemento es directo. Los resultados son, se concluye que para que el lector no se pierda y sepa dónde está cada uno de ellos. Se concluye que la preparación del docente, la autonomía del aprendizaje y la percepción de autoeficacia son los principales factores que inciden en la adopción. Entonces miren que cada elemento es diferencial. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es sobre revisión de literatura. Entonces, en primera instancia, importancia del tema. Vamos a ver que acá, en este ejemplo, le hago más zoom y muestro de forma más clara el problema. Cada vez son más evidentes las ventajas al adoptar TIC en las organizaciones. Sin embargo, ahí está el problema. Las pequeñas empresas no están realizando una adopción comprometida. ¿Por qué? Debido a factores como la carencia de una cultura organizacional que incluya su uso, así como la escasez de recursos financieros, humanos y tecnológicos en las pymes. Observen entonces que le hago más énfasis al problema y justifico el objetivo. Atendiendo esta necesidad o atendiendo esta problemática, este artículo busca y pongo el objetivo, identificar la utilidad de las herramientas y sigo con ello. ¿Cómo lo hice? La metodología. Como metodología se plantea, como es una revisión de literatura, entonces yo lo que hago es revisar otros documentos. Aquí digo cuántos documentos revisé. ¿Qué quise hacer con esos documentos? Aquí pongo identificar evidencias existentes y vacíos actuales de investigación. ¿De dónde saqué los documentos? La selección de fuentes se realizó en Scopus, Web of Science y JSTOR y se plantearon 3 interrogantes sobre la temática y además se hicieron fichas virtuales para reportar la información. Mire que tengo todos los elementos del cómo lo hice. Ahora, ¿cuáles son los principales hallazgos? Entre los principales resultados se encuentra una clasificación funcional de las TIC. Se identificaron los factores que influyen en la decisión de adopción. Se describieron las etapas de implementación, así como beneficios operativos y estratégicos. Miren que son cosas muy puntuales que logro resumir allí. Y la conclusión más importante, se concluye que la adopción de las TIC en las pymes permite mejorar la asignación de recursos organizacionales, generar ventajas competitivas. Y miren que hago un zoom de los elementos que muestran la relación del título, cuál es el papel de las TIC en el entorno organizacional. Siempre piensen que deben cumplir la expectativa del título. Vamos con el tercer ejemplo. Nuestro tercer ejemplo es una bibliometría. ¿Qué es una bibliometría? Un análisis estadístico de la evolución de un tema específico. Entonces, en este caso, la bibliometría que tomamos también es una bibliometría publicada en inglés en una revista Q2 Scopus y en español, aquí está el resumen. El título es Comercio electrónico, factores involucrados en su adopción a partir de un análisis bibliométrico. Como importancia del tema, entonces ponemos que comprender cómo se comporta la adopción de tecnologías de comercio electrónico en contextos sociales y económicos donde no ha sido estudiado es importante. ¿Para qué? Para contribuir a futuras investigaciones en el campo y brindar al sector empresarial canales diferentes a los tradicionales para ingresar a nuevos mercados. Miren que hablamos de la importancia del tema y también un poco sobre la problemática. Y ya vamos a él. Entonces ahí está el por qué y ahora el qué. ¿Qué hicimos? Este artículo presenta los resultados de un estudio que tuvo como objetivo, el objetivo con verbo en infinitivo, identificar los factores claves en la adopción del comercio electrónico. En términos metodológicos, el cómo se hizo. El estudio implicó un análisis bibliométrico de información estadística de cuántos documentos, 408 publicaciones científicas. ¿En qué base tomé la información? Base de datos Scopus. ¿Qué hice? Una ecuación de búsqueda estructurada que apliqué allí. ¿Y qué análisis de la información llevé a cabo? Indicadores bibliométricos de cantidad, calidad y estructura. Y adicionalmente un análisis de temas crecientes, decrecientes y emergentes. Miren que queda muy claro también el cómo. Ahora, ¿qué obtuve? Aquí lo puse los principales hallazgos. Puedo ponerle los resultados, pero que quede muy claro qué es lo que obtuve. Los principales hallazgos indican que este es un campo de investigación prolífico y que el que más tiene entre los subcampos crecimiento es la adopción del e-commerce, pero en pequeñas y medianas empresas. También plantea el uso de algunos modelos, el marco de entorno de organización de tecnología y la forma en que se analiza la información, que es a través, en su mayoría, de ecuaciones estructurales. Entonces miren que se convierte también en un insumo para que el lector sepa de una vez qué va a encontrar en los resultados. Y la conclusión más importante se concluyó que, nuevamente, siempre de forma explícita ponemos cada elemento, que existen unos campos de investigación decrecientes. ¿Cuáles? Mercados electrónicos, comportamiento del consumidor, teoría social, análisis económico
y estos se enfocan en variables macro. ¿Y por qué han decrecido? Porque ahora el enfoque es en dos elementos, un enfoque en factores particulares que determinan el uso del e-commerce y otro en percepción y satisfacción del sector empresarial. Se ve que son elementos puntuales y eso es lo que tenemos que buscar, esos elementos puntuales. Ahora, para resumir algunos elementos para finalizar. El resumen es breve, no debe ser nunca más de 250 palabras a no ser que el formato se lo pida. Y como es tan breve, no es fácil de escribir. Hay que hacerlo, volverlo a leer, volverlo a ajustar, pedirle a algún colega que lo lea. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿qué es importante y qué es interesante? Que tengamos en cuenta que la mayoría de los manuscritos contienen información compleja. Esos trabajos que ustedes llevan a cabo tienen información que no todo el mundo entiende. Entonces tratemos que aquí estén las ideas principales en nuestras propias palabras. Ojo, el resumen no debe llevar citas, no debe llevar citas asociadas a referencias. Son oraciones desde su misma creación, donde usted selecciona muy bien cada uno de los elementos para poder capturar al lector, para captar su atención y para que exista un interés de su público. ¿Quién puede ser su público? Estudiantes, profesores, su tutor, el editor de una revista, los revisores de la revista. Entonces el resumen debe ser muy claro, muy informativo y que usted logre expresar allí todo este nuevo conocimiento que aportó. Así que mucho ánimo al hacer esta sección. ¿Tienen algunas dudas? Déjenla acá en los comentarios y los invito a ver los demás videos. Muchas gracias.